La consumación de la independencia de México fue el resultado de un proceso largo y complejo que comenzó con el Grito de Dolores en 1810 y concluyó con la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Esta etapa final de la independencia estuvo marcada por un cambio significativo en la estrategia del movimiento insurgente y la colaboración entre antiguos enemigos, lo que permitió finalmente lograr la independencia de México del dominio español. El contexto previo a la consumación. La lucha por la independencia de México se extendió por más de una década, durante la cual los insurgentes enfrentaron múltiples desafíos. Los primeros años del conflicto estuvieron dominados por figuras como Miguel Hidalgo y José María Morelos, quienes lideraron levantamientos populares que fueron reprimidos por las fuerzas realistas. A pesar de las derrotas militares y la captura y ejecución de líderes insurgentes como Hidalgo en 1811 y Morelos en 1815, el movimiento no desapareció por completo. Después de la muerte de Morelos, la lucha insurgente entró en una etapa de resistencia dispersa y desorganizada, liderada por figuras como Vicente Guerrero en el sur de México. Guerrero continuó combatiendo en la región montañosa de Guerrero, manteniendo viva la causa de la independencia a pesar de la falta de recursos y el constante acoso de las fuerzas realistas. El cambio de estrategia, Agustín de Iturbide y el Plan de Iguala. El cambio decisivo en la lucha por la independencia llegó con la figura de Agustín de Iturbide, un militar criollo que inicialmente había luchado del lado realista. Iturbide fue un comandante eficiente y leal a la corona española, pero las circunstancias políticas en España y la Nueva España comenzaron a cambiar a principios de la década de 1820. En España, el rey Fernando VII enfrentaba una crisis interna y había sido obligado a aceptar la Constitución de Cádiz, un documento liberal que limitaba el poder monárquico y promovía la igualdad y los derechos individuales. Estas reformas fueron mal recibidas por la élite criolla en la Nueva España, que temía perder sus privilegios bajo un sistema más igualitario. Al mismo tiempo, los insurgentes continuaban luchando, y la fatiga de la guerra estaba afectando tanto a las fuerzas realistas como a la población en general. En este contexto, Iturbide vio una oportunidad para lograr un acuerdo que satisfaciera tanto a los criollos conservadores como a los insurgentes. En febrero de 1821, Iturbide y Guerrero negociaron un acuerdo conocido como el Plan de Iguala. Este plan establecía tres garantías fundamentales. Religión: el catolicismo sería la religión oficial de la nueva nación. Independencia: México sería una nación independiente bajo una monarquía constitucional. Unión: todos los habitantes de México, sin distinción de clase, serían tratados como iguales. El Plan de Iguala fue aceptado por la mayoría de las fuerzas insurgentes y realistas, uniendo a diferentes facciones bajo un objetivo común: la independencia de México. La formación del ejército trigarante. Para implementar el Plan de Iguala, Iturbide y Guerrero formaron el ejército trigarante, llamado así por las tres garantías del plan: religión, independencia y unión. Este ejército combinó las fuerzas insurgentes y realistas que ahora estaban alineadas con el objetivo común de lograr la independencia. El ejército trigarante avanzó rápidamente por el territorio mexicano, ganando el apoyo de muchas regiones y consolidando su control sobre el país. Las fuerzas realistas, debilitadas por años de guerra y desmoralizadas por la falta de apoyo desde España, no pudieron resistir el avance del ejército trigarante. La entrada triunfal en la Ciudad de México. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfalmente en la Ciudad de México, marcando la consumación de la independencia de México. Este evento fue recibido con gran júbilo por la población, que veía en él el fin de más de una década de conflicto y el comienzo de una nueva era para el país. El día siguiente, el 28 de septiembre de 1821, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, un documento que declaraba formalmente la independencia de México y establecía un gobierno provisional encabezado por Iturbide. El primer imperio mexicano. La consumación de la independencia no significó el fin de los desafíos para la nueva nación. El país enfrentaba la difícil tarea de construir un sistema político estable y una economía viable después de años de guerra. La primera forma de gobierno adoptada fue una monarquía constitucional, con Iturbide proclamado como emperador Agustín y en mayo de 1822. Sin embargo, el primer imperio mexicano fue de corta duración. Las tensiones entre diferentes facciones políticas, la falta de consenso sobre la estructura del gobierno y la oposición a la concentración de poder en manos de Iturbide llevaron a su abdicación en marzo de 1823.
Posteriormente, México adoptó una forma de gobierno republicana, lo que marcó el inicio de un largo periodo de inestabilidad política que caracterizaría el siglo XIX en el país. El legado de la consumación de la independencia. La consumación de la independencia de México en 1821 marcó el fin del dominio colonial español y el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Aunque la independencia trajo consigo la libertad política, también planteó numerosos desafíos para la construcción de una nación unificada y próspera. La independencia dejó un legado de lucha por la justicia y la igualdad que continuaría inspirando a las generaciones futuras. Los ideales de libertad, igualdad y soberanía popular que impulsaron la lucha por la independencia siguen siendo fundamentales en la identidad y el desarrollo de México como nación.